Una madre soltera estuvo a punto de renunciar a la leche especial de su bebé, pero lo que ocurrió después dejó a toda la ciudad en shock. Al principio, nadie la notó. Bajo las luces frías e indiferentes de un gran supermercado de Madrid, Elena Vargas sostenía una cartera desgastada entre sus manos temblorosas. Tenía apenas 27 años, pero cargaba sobre sus hombros un peso que parecía demasiado grande para una sola persona. Su hija Alba necesitaba una fórmula especial. Y Elena apenas podía permitirse comprarla. Cuando la cajera anunció el total, sintió como el corazón se le encogía. Lo siento, tendré que devolver esto. Con los ojos llenos de lágrimas, empujó lentamente la lata de fórmula sobre la cinta. Sus labios apenas pudieron pronunciar una disculpa que ninguna madre debería verse obligada a decir. Detrás de ella, comenzaron los suspiros impacientes. Pero Elena no sabía que alguien la observaba. Un desconocido. Un hombre cuya siguiente decisión no solo cambiaría aquella noche, sino el rumbo completo de su vida. Porque, en ese instante, una sola lata de fórmula separaba a una madre del fracaso absoluto. Elena Vargas ya conocía el precio incluso antes de que la cajera pasara el producto por el escáner. Había contado el dinero 3 veces antes de salir de su pequeño apartamento. Pero saber el precio y aceptar la realidad eran dos cosas muy diferentes. Y aquel día, estaba perdiendo la batalla. Las enormes luces fluorescentes del supermercado Mercadona emitían un zumbido constante. Un sonido vacío. Frío. Un ruido que llenaba el enorme espacio sin ofrecer ningún tipo de consuelo. Para Elena, era la banda sonora de su desesperación. A los 27 años, sentía que el mundo entero descansaba sobre ella. Y lo peor era que debía cargarlo completamente sola. Alba estaba a punto de cumplir 1 año. Era una niña perfecta. Nariz pequeña, ojos claros como el cielo de verano y una sonrisa capaz de iluminar cualquier oscuridad. Era lo único verdaderamente bueno que quedaba en la vida de Elena. La razón de cada sacrificio. Cada hora extra. Cada oración silenciosa antes de dormir. Pero ni siquiera pensar en la sonrisa de su hija conseguía disipar la angustia que llevaba dentro aquella tarde. En el carrito solo había lo indispensable. Una barra de pan barata. Avena. Verduras congeladas. 2 pequeños tarros de comida para bebé. Y la fórmula. La dichosa fórmula. Una lata azul de una marca hipoalergénica específica que el pediatra había recomendado insistentemente. Las fórmulas más económicas hacían que Alba llorara durante horas por los dolores de estómago. Aquella lata se había convertido en un lujo semanal. Un lujo que Elena siempre prometía conseguir de alguna manera. Comería menos. Trabajaría más. Dormiría menos si hacía falta. Pero su hija tendría lo necesario. El cajero, un chico joven llamado Sergio, comenzó a pasar los productos. Pip. El pan. Pip. La avena. Pip. Las verduras. Con cada sonido, el número en la pantalla aumentaba lentamente. Las manos de Elena empezaron a sudar. Apretó con fuerza la vieja cartera agrietada que guardaba en el bolsillo del abrigo. Había pertenecido a su bisabuelo, un hombre que luchó en una guerra que casi nadie recordaba ya. Dentro solo quedaban unos cuantos billetes arrugados y algunas monedas. Todo lo que tenía hasta el siguiente sueldo. ¿Eso es todo?, preguntó Sergio con tono indiferente. Elena tragó saliva y asintió. Entonces el cajero tomó la lata azul. El escáner sonó más fuerte. Más definitivo. Son 31,42 €. Elena sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Ya sabía que no llegaba. En el fondo siempre lo había sabido. Había esperado un descuento. Una oferta. Un cupón olvidado. Un milagro pequeño. Pero los milagros parecían existir únicamente para otras personas. No para ella.
La vergüenza cayó sobre sus hombros como una ola ardiente. Las personas detrás comenzaron a moverse incómodas con los carros. Yo, lo siento. Las palabras apenas salieron de su boca. Tengo que devolver algo. Sergio ni siquiera cambió la expresión. Simplemente esperó. Para él era una escena cotidiana. La disculpa silenciosa. Las manos nerviosas. La mirada baja. Lo veía todos los días. Con dedos temblorosos, Elena tomó la lata de fórmula. Le pareció increíblemente pesada. Como si estuviera hecha de plomo. En aquel instante, bajo las luces frías del supermercado, Elena se sintió la peor madre del mundo. Estaba fallándole a su hija. Esta susurró con la voz rota mientras empujaba la lata hacia el cajero. Tengo que devolver esta. No quiso mirar a nadie. No soportaría ver lástima en los ojos ajenos. Sintió las miradas de las personas detrás atravesándola lentamente. Quiso desaparecer. A pocos metros de allí, fingiendo observar una estantería de zumos orgánicos, estaba Alejandro Castillo. Para cualquiera, parecía solo otro cliente elegante con un abrigo gris oscuro perfectamente confeccionado. Pero Alejandro era mucho más que eso. Era uno de los empresarios tecnológicos más importantes de España. Multimillonario. Reservado. Su rostro aparecía ocasionalmente en revistas financieras, aunque odiaba la atención pública y hacía todo lo posible por mantenerse lejos de cámaras y entrevistas. Junto a él estaba su hija de 5 años, Sofía. Una niña pequeña de cabello rizado y ojos serios idénticos a los de su padre. Sofía era el centro absoluto del mundo de Alejandro. La única persona capaz de devolverle algo de paz después de años de soledad. Habían ido al supermercado por una razón absurda. Sofía insistía en que solo quería un zumo ecológico específico que únicamente vendían allí. Su asistente personal podría haber llenado la casa con cajas enteras en menos de una hora. Pero aquella tarde, Sofía lo había mirado con esos ojos enormes y le había dicho: «Quiero ir contigo, papá». Y Alejandro, un hombre capaz de construir imperios pero incapaz de negarle algo a su hija, aceptó inmediatamente. Llevaba varios minutos observando a Elena. Había visto sus manos temblar. La vergüenza en su rostro. La manera en que intentaba mantenerse fuerte mientras el mundo parecía aplastarla lentamente. Y cuando la vio devolver la fórmula, algo se movió dentro de él. Algo que llevaba años dormido. «Papá», susurró Sofía mientras tiraba suavemente de la manga de su abrigo. «¿Por qué esa señora parece tan triste?» Alejandro bajó la mirada hacia su hija. ¿Cómo podía explicarle algo así? ¿Cómo explicarle a una niña que algunas madres debían elegir entre comer ellas mismas o alimentar correctamente a sus hijos? ¿Cómo explicarle la injusticia silenciosa del mundo? «Solo está pasando un día difícil, cariño», respondió con voz suave. Observó cómo Elena pagaba sus pocos productos. Sus hombros estaban hundidos. Como si llevara encima toneladas invisibles. Tomó la pequeña bolsa de plástico y caminó hacia la salida con la cabeza baja, intentando hacerse invisible entre la multitud. Y en ese instante, Alejandro Castillo tomó una decisión. No iba a dejar que aquella mujer desapareciera en la noche. No iba a permitir que cargara sola con todo aquello. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que debía hacer algo. Se agachó hasta quedar a la altura de Sofía. «Cariño, necesito que esperes aquí con el señor Ramírez un momento, ¿de acuerdo?» El guardia de seguridad de la entrada, un hombre amable que trabajaba discretamente para Alejandro en ocasiones especiales, asintió con una sonrisa tranquila. Sofía confiaba en él, así que aceptó sin protestar. Alejandro regresó rápidamente a la caja. Tomó la lata de fórmula que Elena había dejado atrás. Luego añadió algunas cosas más: un pollo asado caliente, pan recién horneado, manzanas frescas y una caja de galletas favoritas de Sofía. Pagó todo en efectivo.
Después salió al aire frío de la noche madrileña. Sus ojos recorrieron el enorme estacionamiento iluminado hasta encontrarla. Estaba sentada sola en una parada de autobús al fondo del aparcamiento. La pequeña bolsa descansaba junto a sus pies. Miraba hacia ningún lugar. Vacía. Perdida. Parecía diminuta bajo la inmensidad oscura del cielo. Alejandro se acercó despacio. No quería asustarla. Disculpe, dijo con voz tranquila. Elena dio un pequeño salto del susto. Alzó la mirada confundida. Vio a un hombre elegante sosteniendo dos bolsas de supermercado. Su primera reacción fue pensar que había hecho algo mal. Creo que olvidó esto, dijo Alejandro extendiendo la bolsa donde estaba la fórmula. Elena miró la lata. Luego volvió a mirarlo a él. La vergüenza volvió a golpearla de inmediato. No la olvidé, respondió en voz baja. No podía pagarla. Lo sé, contestó Alejandro con calma. Por eso la compré para usted. Elena quedó completamente inmóvil. No supo qué decir. Lo observó atentamente buscando lástima o superioridad en sus ojos. Pero no encontró ninguna de las dos cosas. Solo una extraña sinceridad. Y eso la desconcertó todavía más. Porque en su vida, la amabilidad de desconocidos no era algo habitual. Era algo sospechoso. Extraño. No puedo aceptar esto, dijo finalmente, levantando el poco orgullo que aún conservaba. Era lo único que le quedaba. Alejandro negó suavemente con la cabeza. Por favor. Es solo leche para su hija. Ella la necesita. Miró la pequeña mochila rosa del bebé junto al banco. Tiene una niña pequeña, ¿verdad? Elena asintió lentamente. Se llama Alba. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. Es un nombre precioso. Yo también tengo una hija. Sofía. Tiene 5 años. Le ofreció nuevamente la bolsa. Considérelo un regalo de un padre para otra madre. Elena dudó. Dentro de ella, el orgullo luchaba contra el amor feroz que sentía por su hija. Pero Alba necesitaba aquella fórmula. Y al final, eso era lo único importante. Con los ojos llenos de lágrimas, tomó lentamente la bolsa. Gracias, susurró con la voz quebrada. No sé cómo agradecérselo. No hace falta, respondió Alejandro. Miró la carretera vacía frente a ellos. Hace frío, y el autobús puede tardar bastante. Si quiere, puedo llevarla a casa. Señaló discretamente un coche negro estacionado cerca. Elegante. Sobrio. Claramente muy caro. Un conductor esperaba junto a la puerta. Elena abrió ligeramente los ojos. Aquello ya era demasiado. La fórmula era una cosa. Subirse a un coche que probablemente costaba más de lo que ella ganaría en años era otra completamente distinta. No, de verdad, no puedo, dijo rápidamente. El autobús llegará pronto. Insisto, contestó Alejandro con firmeza amable. Ya es tarde. No es ninguna molestia. Antes de que pudiera negarse otra vez, tomó su bolsa de compras. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Elena. Y un extraño calor recorrió el brazo de ella. Entonces lo miró realmente por primera vez. Más allá del abrigo elegante. Más allá de la seguridad natural que transmitía. Vio cansancio en sus ojos. Un cansancio profundo. Y también tristeza. Una tristeza silenciosa que ni siquiera su sonrisa conseguía ocultar por completo. No parecía simplemente un hombre rico intentando sentirse bien consigo mismo. Había algo diferente en él. Algo real. Todavía confundida, permitió que la guiara hasta el coche. El conductor abrió la puerta trasera inmediatamente. El interior parecía otro mundo. Silencioso. Cálido. Con olor a cuero limpio y a algo difícil de describir.
Olor a riqueza. Pero también a tranquilidad. Alejandro recogió a Sofía, que subió al asiento trasero observando a Elena con curiosidad. Sofía, ella es Elena Vargas, dijo Alejandro. Ella y su hija volverán a casa con nosotros. Bola, susurró la niña tímidamente. Por primera vez aquella noche, Elena sonrió de verdad. Hola, Sofía. Encantada de conocerte. El trayecto fue silencioso, aunque extrañamente cómodo. Alejandro pidió la dirección y Elena la dijo sintiendo una nueva punzada de vergüenza al imaginar el edificio donde vivía. Un barrio que probablemente él jamás había pisado. Pero Alejandro no reaccionó. Simplemente indicó la dirección al conductor y comenzó a jugar tranquilamente con Sofía al veo-veo. Elena los observó durante todo el camino. La conexión entre padre e hija era evidente. Hermosa. Pero incluso mientras reía suavemente con Sofía, Alejandro seguía teniendo aquella tristeza en los ojos. La misma soledad que Elena reconocía dentro de sí misma cada noche. Cuando finalmente llegaron al edificio, Elena sintió el impulso de disculparse. El viejo bloque de ladrillo parecía aún más deteriorado bajo las luces amarillas de la calle. Las escaleras agrietadas. La pintura descascarada. Todo parecía gritar pobreza. Pero Alejandro no dijo absolutamente nada. Solo tomó las bolsas y dijo con tranquilidad, la acompaño arriba. Ya ha hecho demasiado, murmuró Elena. Déjeme ayudarla. Y otra vez, fue imposible discutirle. Subieron juntos los 2 pisos por una escalera estrecha y mal iluminada. El pasillo olía a humedad y comida recalentada. Una bombilla parpadeante iluminaba apenas el corredor. Era un mundo completamente distinto al interior elegante y silencioso del coche. Cuando llegaron a la última puerta del pasillo, Elena buscó las llaves nerviosamente dentro de su bolso. De repente se sintió profundamente avergonzada. La pintura descascarada de la puerta. El felpudo viejo. Las paredes desgastadas. Todo parecía miserable comparado con el hombre que estaba detrás de ella. Finalmente abrió. Y en cuanto la puerta se abrió, un pequeño sonido alegre llenó el apartamento. Mamá. Alba estaba dentro de un parque infantil improvisado en la esquina del salón. Sus ojos se iluminaron al ver a su madre. Todo el peso que Elena había cargado durante el día desapareció en un instante. Dejó las bolsas y corrió hacia su hija. La tomó entre sus brazos y escondió el rostro en su cabello suave. Ya estaba en casa. Y mientras Alba estuviera bien, todo lo demás podía soportarlo. Alejandro observó la escena en silencio desde la puerta. Algo dentro de él se apretó suavemente. Ella es Alba, dijo Elena con voz baja mientras acariciaba la espalda de la niña. Entonces Alejandro sonrió de verdad. Una sonrisa cálida. Honesta. Una sonrisa que transformó completamente su rostro. Es perfecta. Sus ojos recorrieron discretamente el pequeño apartamento. Era humilde. Muy pequeño. Los muebles eran viejos y sencillos. Pero todo estaba impecablemente limpio. Sobre una estantería había algunos libros infantiles y varias fotografías familiares cuidadosamente acomodadas. No vio riqueza. Pero sí vio amor. Muchísimo amor. Y en ese instante, parado en la entrada de aquel pequeño apartamento, Alejandro sintió algo que llevaba años sin sentir. Conexión humana. Algo real. Algo sincero. Algo que no podía comprarse. Le entregó las bolsas lentamente. Ha sido un placer conocerla, Elena. Escuchar su nombre en la voz de aquel hombre le produjo una sensación extraña. Cálida. Demasiado cálida. Gracias, otra vez, respondió ella. De verdad no sabe lo importante que fue esto para mí esta noche. Alejandro la miró fijamente durante unos segundos. Creo que sí lo sé. Y durante ese breve silencio, ocurrió algo imposible de explicar.
Dos personas de mundos completamente distintos se entendieron sin necesidad de palabras. Era como si ambos reconocieran el mismo cansancio, la misma soledad, la misma necesidad de ser vistos por alguien. Finalmente Alejandro dio un paso atrás. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Alejandro. Él bajó lentamente las escaleras. Y mientras el coche se alejaba calle abajo, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de su pecho. Esperanza. No lo sabía todavía. Pero aquel encuentro casual en un supermercado no había sido el final de una historia. Había sido el comienzo. Los días siguientes se sintieron distintos para Elena. La nube gris que llevaba meses aplastándola parecía haberse levantado un poco. No por la fórmula. Ni siquiera por la ayuda. Sino porque, por primera vez en muchísimo tiempo, alguien la había visto. De verdad. En un mundo que constantemente la hacía sentirse invisible, un desconocido había mirado más allá de su pobreza. Había visto a una madre. A una persona. A alguien digno de compasión y respeto. Aquella noche, después de dormir a Alba, Elena se quedó sentada en silencio frente a la mesa de la cocina. La lata azul descansaba sobre la encimera como un recuerdo imposible de olvidar. Preparó una taza de té caliente y repasó mentalmente todo lo ocurrido. El hombre se llamaba Alejandro. Su hija se llamaba Sofía. Eso era todo lo que sabía. Probablemente jamás volvería a verlo. Solo había sido un extraño amable cruzándose en el momento correcto. Pero aquella pequeña acción había despertado algo dentro de ella. Algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Durante meses había vivido atrapada en un ciclo agotador. Despertar. Preparar a Alba. Dejarla con la niñera. Trabajar 8 horas en una cafetería. Recoger a Alba. Cocinar. Limpiar. Dormir. Y repetir. El sueldo apenas alcanzaba para sobrevivir. Nunca sobraba nada. No había espacio para sueños. Ni para pensar en el futuro. Solo sobrevivir. Pero ahora, una idea pequeña y frágil comenzaba a crecer dentro de su cabeza. Ella merecía algo mejor. Y Alba también. Sobre la vieja estantería descansaba una fotografía de su bisabuelo. El sargento Manuel Vargas. Un hombre que había servido al ejército español décadas atrás. De niña, Elena había crecido escuchando historias sobre él. Historias de valentía. Honor. Sacrificio. ¿Qué pensaría él si pudiera verla ahora? Apenas sobreviviendo. Demasiado cansada incluso para soñar. A la mañana siguiente, Elena despertó diferente. Con más energía. Con más decisión. Preparó el desayuno de Alba y, mientras la niña dormía la siesta, hizo algo que llevaba años evitando. Se sentó frente a una hoja en blanco. Y comenzó a escribir. Sus habilidades. Era responsable. Trabajadora. Organizada. Antes de quedarse embarazada, había trabajado como recepcionista en un pequeño despacho jurídico. Y era buena en ello. Pero el salario no alcanzaba para pagar guardería. Así que tuvo que dejarlo. Sacó un viejo portátil y comenzó a buscar trabajo. La conexión wifi del café de abajo apenas funcionaba, pero insistió igualmente. Muchos puestos pedían experiencia imposible. Otros requerían títulos universitarios. Poco a poco, el desánimo empezó a regresar. Pero esta vez, no se rindió. Entonces encontró un anuncio. Asistente administrativa, Centro Comunitario de Veteranos de Madrid. El sueldo era algo mejor que el de la cafetería. Los horarios también. Pero había algo más importante. El trabajo tenía significado. Sintió que era exactamente el tipo de lugar donde su bisabuelo habría querido verla. Respiró hondo.
y comenzó a preparar su currículum. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una enorme mansión minimalista con vistas a Madrid, Alejandro Castillo tampoco conseguía olvidar el encuentro del supermercado. Su vida era un mundo perfectamente organizado de reuniones, inversiones y decisiones multimillonarias. Un mundo de lujo extremo. Y soledad absoluta. Su esposa, Valeria, había fallecido 3 años atrás. Desde entonces, algo dentro de él se había apagado. Sofía era lo único que mantenía su corazón en movimiento. Pero incluso siendo padre, muchas veces sentía que simplemente administraba su propia casa como una empresa más. La imagen de Elena no abandonaba su mente. La forma en que intentó mantener la dignidad mientras se derrumbaba por dentro. La manera en que protegía a su hija incluso en medio de la humillación. Y aquella pequeña vivienda. Humilde, sí. Pero llena de algo que llevaba años sin ver. Calidez. Verdad. Vida real. Alejandro pensaba en ella constantemente. Durante reuniones importantes. Mientras firmaba contratos millonarios. Incluso en medio de videollamadas con inversores internacionales. La imagen de Elena en aquella caja del supermercado seguía apareciendo en su mente. La vergüenza en sus ojos. La fuerza silenciosa con la que seguía adelante por su hija. Y algo más. La forma en que Alba la miraba. Con absoluta confianza. Con amor total. Aquello lo había golpeado profundamente. Porque él conocía muy bien la sensación de perderlo todo. Después de la muerte de Valeria, había construido muros alrededor de sí mismo. Muros hechos de trabajo. Dinero. Silencio. Pero aquella noche, en el apartamento de Elena, había sentido algo diferente. Algo humano. Y no conseguía quitárselo de la cabeza. Quería ayudarla. Pero también sabía que debía hacerlo correctamente. Había visto el orgullo en sus ojos. La última cosa que deseaba era humillarla haciéndola sentir un caso de caridad. Una limosna habría sido un insulto para alguien como ella. Necesitaba darle una oportunidad. No un regalo. Por primera vez en muchos años, Alejandro utilizó sus recursos personales para algo privado. Llamó a David Romero, su jefe de seguridad y antiguo agente de inteligencia. Necesito que averigües algo sobre una persona. David levantó la mirada. Era extraño. Alejandro jamás pedía algo así. Solo información básica, aclaró Alejandro inmediatamente. Nada invasivo. David asintió. Entendido. Un día después, una carpeta marrón apareció sobre el escritorio de Alejandro. Dentro había apenas unas hojas. Dirección. Historial laboral. Sin antecedentes. Una vida completamente normal. Hasta que leyó un nombre. Sargento Manuel Vargas. Alejandro se quedó inmóvil. Conocía ese apellido. Su abuelo, Tomás Castillo, había hablado de él durante toda su vida. Manuel Vargas había servido junto a él décadas atrás. Y no solo eso. Le había salvado la vida. Alejandro abrió lentamente un viejo cajón de su despacho. Sacó un cuaderno antiguo de cuero. El diario personal de su abuelo. Buscó rápidamente entre las páginas amarillentas hasta encontrar el nombre. Manuel Vargas. Y allí estaba. Línea tras línea. Relatos de una batalla olvidada. Historias sobre un hombre valiente que había arriesgado todo para salvar a sus compañeros. Incluyendo a Tomás Castillo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No podía ser casualidad. El nieto del hombre salvado. Encontrando décadas después a la bisnieta del hombre que hizo el sacrificio. Justo en el momento más difícil de su vida. De repente todo cambió para él. Ya no era simplemente ayudar a una desconocida. Era una deuda. Una deuda de honor. Una que su familia había arrastrado durante generaciones.
Pero nuevamente apareció el mismo problema. ¿Cómo ayudarla sin destruir su dignidad? No podía simplemente aparecer con dinero. No podía comprar su futuro. Tenía que construirle una oportunidad real. Y entonces, finalmente, tuvo una idea. Canceló todas sus reuniones de aquella tarde. Ignoró llamadas, correos, todo. Se quedó sentado observando una fotografía de Sofía sobre el escritorio. Y pensó en el tipo de hombre que quería que su hija recordara algún día. No solo un empresario. No solo un multimillonario. Sino alguien capaz de honrar el pasado. Alguien capaz de hacer lo correcto. Cuando el sol comenzó a caer sobre Madrid, Alejandro ya había tomado una decisión. Llamó nuevamente a David. Necesito que organices una reunión. Una semana después, Elena recibió una llamada. ¿Señorita Vargas? La llamamos del Centro Comunitario de Veteranos de Madrid. Hemos revisado su solicitud y nos gustaría entrevistarla mañana. El corazón de Elena dio un salto. Pasó toda la noche preparándose. Planchó cuidadosamente su única blusa formal. Memorizó cada línea de su currículum. Le pidió a una vecina mayor que cuidara de Alba durante 1 hora. Y al día siguiente llegó al centro comunitario con una mezcla de esperanza y nervios insoportables. El edificio era sencillo pero acogedor. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas de soldados españoles y sus familias. Una mujer amable llamada Carmen Robles la recibió en una pequeña oficina. La entrevista fue sorprendentemente bien. Elena habló sobre su experiencia laboral. Sobre Alba. Sobre su bisabuelo Manuel Vargas y el orgullo que sentía por su historia familiar. Carmen parecía impresionada. Al finalizar la entrevista, sonrió cálidamente. Eres una joven extraordinaria, Elena. Elena sintió una pequeña chispa de ilusión. Pero entonces Carmen respiró hondo. Sin embargo, el puesto administrativo acaba de ser ocupado esta mañana. El corazón de Elena cayó al vacío. Otra vez. Intentó sonreír educadamente. Entiendo, gracias igualmente por su tiempo. Se levantó lentamente. Ya conocía demasiado bien aquella sensación. La derrota. Pero justo cuando iba a salir, Carmen volvió a hablar. Aunque quizá haya otra oportunidad. Elena se giró confundida. Carmen deslizó un documento sobre el escritorio. En la parte superior podía leerse. Programa Legado Vargas. Elena frunció el ceño. Su propio apellido estaba allí. Nuestro principal benefactor acaba de financiar este nuevo programa, explicó Carmen. Está destinado a ayudar a descendientes de veteranos españoles. Estudios, formación profesional, apoyo económico, una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas. Elena permaneció completamente quieta. No entendía nada. Usted sería la primera beneficiaria. Elena levantó lentamente la mirada. Yo. Su solicitud llegó a las manos correctas, continuó Carmen sonriendo. Y alguien insistió personalmente en que usted debía recibir esta oportunidad. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse. Aquello no parecía real. ¿Quién financia esto? Carmen sonrió suavemente. Prefiere mantenerse en el anonimato. Pero Elena no podía dejar de pensar en una persona. Un hombre de ojos cansados. Un hombre que apareció en una parada de autobús sosteniendo una lata azul de fórmula infantil. El programa cubrirá sus estudios y además recibirá una ayuda mensual, continuó Carmen. Tendrá estabilidad mientras construye un futuro para usted y para Alba. Elena miró nuevamente el documento. Por primera vez en muchísimo tiempo. El futuro no parecía oscuro. Parecía posible. Y entonces, con lágrimas cayendo lentamente por sus mejillas, respondió. Sí. Su voz tembló. Pero estaba llena de una fuerza nueva. Sí,
Quiero hacerlo. El programa Legado Vargas cambió la vida de Elena mucho más rápido de lo que había imaginado. No era solo dinero. Era estabilidad. Era aire después de años sintiendo que se ahogaba. Lo primero que hizo fue mudarse. Encontró un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo al sur de Madrid. No era lujoso, pero era seguro. Había un pequeño parque cerca. Las ventanas dejaban entrar la luz cálida de la tarde. Y por primera vez desde el nacimiento de Alba, Elena sintió que podía respirar tranquila. Comenzó a crear una rutina nueva. Durante el día, toda su atención estaba dedicada a Alba. Iban al parque, a la biblioteca infantil. Pasaban horas jugando sobre la alfombra del salón. Y Alba cambió junto con ella. La niña parecía sentir la paz que comenzaba a regresar lentamente a la vida de su madre. Sus primeras palabras se volvieron más claras. Sus pequeños pasos inseguros comenzaron a convertirse en carreras torpes por el apartamento. Pero por las noches, después de acostar a Alba, aparecía otra Elena. Preparaba café. Abría el portátil. Y estudiaba. Gracias al programa, había comenzado un curso online de administración empresarial en una universidad comunitaria de Madrid. Al principio fue agotador. Muchas veces terminaba dormida frente a la pantalla. Pero cada página leída, cada examen aprobado, la hacía sentir viva otra vez. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba construyendo algo. A veces pensaba en el benefactor anónimo. En su mente imaginaba a un hombre mayor. Quizá un antiguo militar. Alguien que simplemente quería ayudar. Escribió incluso una carta de agradecimiento para él. Una carta larga y sincera. Le explicó cómo aquella oportunidad había cambiado no solo su situación económica, sino también su forma de verse a sí misma. Nunca relacionó al benefactor con Alejandro. En su cabeza eran 2 historias separadas. El hombre amable del supermercado. Y el desconocido que había financiado el programa. Jamás imaginó que eran la misma persona. 3 meses después, Carmen Robles la llamó nuevamente. Elena, necesito pedirte un favor. Claro. La próxima semana haremos una pequeña recepción para presentar oficialmente el programa Legado Vargas. Vendrán patrocinadores, familias militares y representantes de la comunidad. El estómago de Elena se tensó inmediatamente. Y nos encantaría que dieras unas palabras como primera beneficiaria. Elena sintió pánico instantáneo. Hablar en público era una pesadilla. No creo poder hacerlo. Si puedes, respondió Carmen suavemente. Solo habla desde el corazón. Entonces añadió algo que cambió todo. Además, el principal benefactor asistirá personalmente. Elena guardó silencio. Era su oportunidad. Por fin podría agradecerle cara a cara. Aunque la aterraba, sabía que debía hacerlo. Está bien, iré. Los días siguientes fueron un desastre de nervios. Escribió el discurso una y otra vez. Nada sonaba correcto. Finalmente compró un vestido azul oscuro rebajado en una tienda económica. Era la primera prenda nueva que compraba para sí misma en años. La noche del evento dejó a Alba con su vecina y condujo hasta el centro comunitario. El salón estaba decorado de manera sencilla pero elegante. Manteles blancos. Flores pequeñas. Fotos antiguas de veteranos españoles. La sala estaba llena de empresarios, militares retirados y representantes locales. Elena se sintió completamente fuera de lugar. Sujetó su pequeño bolso con nerviosismo. Y entonces lo vio. Al otro lado del salón. Alejandro Castillo. Vestía un traje oscuro impecable. Pero seguía teniendo aquella misma mirada tranquila y profunda que ella recordaba perfectamente. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué hacía él allí? ¿Era donante?
¿trabajaba con el centro? Como si sintiera su mirada, Alejandro giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron. Y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Calmada. Sincera. Durante unos segundos, Elena sintió que el ruido del salón desaparecía por completo. Alejandro se disculpó con las personas con las que hablaba y comenzó a caminar hacia ella. Con cada paso, algo comenzó a encajar lentamente dentro de la mente de Elena. El benefactor anónimo. La insistencia personal. El nombre del programa. La conexión militar de su familia. No. Era imposible. ¿O no? Elena, dijo Alejandro cuando llegó frente a ella. Me alegra volver a verla. La voz de Elena apenas salió. Alejandro, ¿qué haces aquí? Él sonrió ligeramente. Podría preguntarte lo mismo. Antes de que ella pudiera responder, Carmen apareció emocionada. Perfecto, ya se encontraron. Elena frunció el ceño confundida. Carmen sonrió ampliamente. Elena, él es Alejandro Castillo. El fundador principal del programa Legado Vargas. El mundo pareció detenerse. Elena se quedó completamente inmóvil. Mirándolo. Intentando entender. Era él. Todo aquel tiempo. Había sido él. El hombre que le compró la fórmula. El hombre que le dio una oportunidad. El hombre que literalmente había cambiado su vida. Las dos historias siempre habían sido la misma. Tú, susurró Elena incapaz de procesarlo. La expresión de Alejandro se suavizó. Podía ver perfectamente la tormenta de emociones en sus ojos. Quizá deberíamos hablar afuera, dijo con calma. Aquí hay demasiado ruido. Elena asintió lentamente. Todavía en shock. Alejandro la condujo hacia un pequeño patio exterior iluminado por luces cálidas. El aire fresco de la noche madrileña golpeó suavemente sus rostros. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente Elena rompió el silencio. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Alejandro apoyó una mano en la pared de ladrillo y miró brevemente el cielo nocturno antes de responder. Porque nuestras historias comenzaron mucho antes de que nosotros naciéramos. Alejandro permaneció unos segundos en silencio antes de continuar. Mi abuelo se llamaba Tomás Castillo. Sirvió en la misma unidad militar que tu bisabuelo, Manuel Vargas. Elena frunció ligeramente el ceño. Alejandro continuó. Mi abuelo hablaba constantemente de él. Decía que era el hombre más valiente que había conocido jamás. La respiración de Elena se volvió más lenta. Durante una operación militar, tu bisabuelo le salvó la vida. Salvó también a varios soldados más aquel día. Entre ellos, mi abuelo. Elena sintió un escalofrío. Alejandro la observó directamente. Mi familia nunca olvidó esa deuda. Por primera vez, Elena comprendió completamente el peso de todo aquello. No era caridad. No era lástima. Era honor. Era historia. Era una promesa que había sobrevivido generaciones enteras. Cuando te vi aquella noche en el supermercado, todavía no sabía quién eras, admitió Alejandro. Solo vi a una madre luchando sola. Pero después, cuando descubrí tu apellido, entendí que no era casualidad. Elena sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Toda la vergüenza que había sentido durante meses comenzó a desaparecer lentamente. Porque Alejandro nunca la había mirado desde arriba. Nunca la trató como alguien inferior. La estaba viendo como la descendiente de un hombre honorable. Como alguien digno de respeto. Mi bisabuelo siempre fue casi una leyenda para mí, susurró Elena. Una foto vieja en una estantería, historias que escuchaba de niña. Alejandro sonrió suavemente. Y ahora su legado sigue vivo gracias a ti. Aquellas palabras golpearon algo muy profundo dentro de Elena. Durante tanto tiempo se había sentido un fracaso.
pero por primera vez. Alguien veía fortaleza en ella. No debilidad. Un silencio cómodo apareció entre ambos. Ya no veía a Alejandro como el multimillonario. Y él ya no veía a Elena como la mujer del supermercado. Ahora se miraban como dos personas unidas por algo mucho más grande que ellos mismos. Pero el momento se rompió abruptamente. Alejandro, aquí estabas. Una voz femenina elegante interrumpió la conversación. Ambos giraron la cabeza. Una mujer alta y sofisticada acababa de salir al patio. Rubia. Perfectamente arreglada. Vestida con un traje de diseñador evidentemente caro. Su sonrisa era impecable. Pero sus ojos no. Había algo frío en ellos. Algo calculador. Penélope Rivas, dijo Alejandro con una sonrisa mucho más formal. Elena, ella forma parte de la junta directiva del centro. Los ojos de Penélope recorrieron a Elena de arriba a abajo en menos de un segundo. Vestido sencillo. Zapatos económicos. Bolso barato. Evaluó todo. Y la juzgó inmediatamente. Ah, así que tú eres Elena Vargas, dijo con una sonrisa cortés pero claramente falsa. La beneficiaria. La forma en que pronunció beneficiaria hizo que Elena se sintiera pequeña instantáneamente. Encantada, respondió Elena intentando mantener la compostura. Extendió la mano. Pero Penélope prácticamente ignoró el gesto y volvió toda su atención hacia Alejandro. Van a comenzar los discursos. Dijiste que te sentarías en mi mesa. Y sin pedir permiso, tomó suavemente el brazo de Alejandro. Un gesto aparentemente elegante. Pero lleno de intención. Como si quisiera dejar claro algo. Alejandro retiró el brazo con educación. Ahora voy. Por una fracción de segundo, la sonrisa de Penélope se tensó. Apenas un instante. Pero Elena lo notó. No tardes, dijo antes de entrar nuevamente al salón. Y justo antes de desaparecer, lanzó otra mirada hacia Elena. Una mirada silenciosa. Una advertencia. El ambiente cálido entre Elena y Alejandro desapareció inmediatamente. Elena volvió a sentirse fuera de lugar. Pequeña. Ridícula. Alejandro suspiró ligeramente. Lo siento. No pasa nada, mintió Elena rápidamente. Pero sí pasaba. Porque por primera vez había recordado quién era realmente Alejandro Castillo. Un hombre extremadamente poderoso. Rico. Importante. Y ella. Bueno. Ella seguía siendo Elena Vargas. La chica que casi no pudo comprar fórmula infantil. Deberías entrar, dijo Alejandro con suavidad. Vas a hacerlo muy bien. Elena soltó una pequeña risa nerviosa. No estoy tan segura. Solo habla desde el corazón, respondió él. Eso siempre funciona. Minutos después, Elena estaba de pie frente al micrófono. Decenas de personas la observaban. Empresarios. Veteranos. Políticos locales. Sintió que las piernas le temblaban. Había preparado un discurso completo. Pero cuando levantó la vista, todo desapareció de su mente. Así que decidió decir la verdad. La verdad real. Hace unos meses, estaba en un supermercado intentando decidir si comprar comida para mí o leche para mi hija. El salón quedó completamente en silencio. La voz de Elena era suave, pero auténtica. Y eso hizo que todos la escucharan. Habló sobre el miedo. Sobre la vergüenza. Sobre sentirse invisible. Habló de Alba. De las noches llorando sola. De su bisabuelo Manuel Vargas. No como un héroe lejano, sino como el hombre cuya valentía intentaba honrar incluso en sus peores días. Entonces miró directamente hacia Alejandro. Este programa no me dio solamente ayuda económica. Me devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo.
Hizo una pequeña pausa. Esperanza. Muchos de los veteranos presentes comenzaron a emocionarse. Algunos limpiaban discretamente sus ojos. El legado de nuestros abuelos no debería quedarse únicamente en fotografías antiguas o medallas olvidadas. Debe seguir vivo en las oportunidades que damos a las siguientes generaciones. Elena respiró profundamente. Y terminó con una frase sencilla, pero poderosa. Gracias por darle un futuro a mi hija y gracias por devolverme el mío. Durante unos segundos nadie habló. Y luego, todo el salón estalló en aplausos. Aplausos reales. Sinceros. Elena sintió que el pecho le temblaba. Mientras regresaba lentamente a su asiento, varias personas se acercaron para felicitarla. Por primera vez en muchísimo tiempo. No se sintió fuera de lugar. Se sintió valorada. Y entre toda la multitud, Alejandro la observaba en silencio. Con orgullo. Un orgullo imposible de ocultar. Pero al otro lado del salón, Penélope Rivas observaba exactamente la misma escena. Y en sus ojos comenzaba a aparecer algo mucho más peligroso que el desprecio. Celos. Las semanas siguientes comenzaron tranquilas. Pero debajo de la superficie, algo oscuro empezaba a moverse lentamente. Penélope Rivas no era una mujer acostumbrada a perder atención. Durante años había sido una de las figuras más importantes dentro del círculo benéfico y empresarial de Madrid. Elegante. Influyente. Intocable. Y ahora, de repente, todas las conversaciones giraban alrededor de Elena Vargas. La joven madre soltera. La chica humilde del programa Legado Vargas. Y peor aún, Alejandro Castillo la miraba de una manera que Penélope jamás había conseguido provocar en él. Con interés real. Con admiración. Con humanidad. Y eso la volvía loca. Así que comenzó lentamente. Con sutileza. Con veneno elegante. Durante reuniones de la junta directiva hacía comentarios aparentemente inocentes. El programa es precioso, aunque quizá demasiado dinero para una sola persona. Otras veces decía: debemos asegurarnos de que las decisiones emocionales no afecten la transparencia de la fundación. Nunca mencionaba directamente a Elena. No hacía falta. Todos entendían perfectamente la insinuación. Poco a poco comenzaron los rumores. Que Elena tenía una relación especial con Alejandro. Que el programa existía únicamente por ella. Que un multimillonario viudo estaba siendo manipulado por una madre necesitada. Rumores crueles. Falsos. Pero peligrosos. Carmen Robles intentó detenerlos varias veces. Sin éxito. Penélope tenía demasiada influencia. Finalmente, la Junta convocó una reunión oficial para revisar la legitimidad del programa Legado Vargas. La tarde anterior, Carmen llamó a Elena. Su voz sonaba preocupada. Penélope quiere suspender temporalmente el programa mientras investigan posibles conflictos de interés. Elena sintió un vacío helado en el estómago. Todo lo que había construido parecía comenzar a derrumbarse. Pero esta vez ocurrió algo diferente dentro de ella. No se rompió. Se enfadó. Porque ya no era solamente sobre ella. Penélope estaba ensuciando el nombre de Manuel Vargas. Estaba destruyendo algo que podía ayudar a muchísimas familias. La Elena de meses atrás habría llorado escondida en casa. Pero esa Elena ya no existía. ¿Cuándo es la reunión?, preguntó con calma. A la mañana siguiente, Elena entró en la sala de juntas del centro comunitario. Todos giraron la cabeza inmediatamente. La tensión era evidente. Penélope estaba sentada en la cabecera de la mesa. Perfectamente elegante. Perfectamente fría. Alejandro también estaba allí. Y su expresión seria dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. La reunión comenzó. Penélope habló primero.
Su voz era impecable. Profesional. Educada. Pero completamente venenosa. Debemos proteger la reputación de esta institución. La transparencia y la imparcialidad son fundamentales cuando se administran fondos tan importantes. Varios miembros de la Junta evitaron mirar a Elena. Penélope continuó. Simplemente considero prudente pausar temporalmente este programa hasta revisar ciertos vínculos personales que podrían generar interpretaciones inapropiadas. Finalmente lo había dicho. Indirectamente. Pero lo había dicho. El silencio llenó la sala. Nadie quería intervenir. Penélope tenía demasiado poder. Entonces Elena se levantó lentamente. Sus manos temblaban un poco. Pero su voz no. Mi nombre es Elena Vargas. Todos la miraron. Y soy exactamente la persona de la que están hablando. Penélope sonrió apenas. Como si hubiese esperado aquello. Pero Elena continuó. Usted habla de transparencia, señora Rivas. Pero lo que realmente le molesta no es el programa. La sala quedó inmóvil. Lo que le molesta, soy yo. Penélope entrecerró ligeramente los ojos. Elena respiró profundamente. Usted me mira y solo ve a una madre pobre. Ve a alguien que, según usted, no pertenece a lugares como este. Nadie se movía. Nadie respiraba. Pero este programa no trata sobre mí. Trata sobre familias enteras que sacrificaron generaciones por este país. Trata sobre hijos y nietos de personas olvidadas. Elena miró alrededor de la mesa. Intentar destruirlo por orgullo personal sería una falta de respeto hacia todos ellos. Penélope soltó una pequeña risa seca. ¡Qué discurso tan emotivo! Pero los hechos siguen siendo los hechos. Usted tenía una relación personal previa con el señor Castillo. Y entonces... Una voz profunda rompió el silencio. Tiene razón. Todos giraron la cabeza hacia Alejandro. Él se puso de pie lentamente. Y caminó hacia el centro de la mesa sosteniendo un viejo cuaderno de cuero. El mismo diario de su abuelo. La sala quedó completamente callada. Alejandro abrió cuidadosamente una página marcada. Este diario perteneció a mi abuelo, Tomás Castillo. Su voz sonaba firme. Segura. Aquí describe el día en que el sargento Manuel Vargas le salvó la vida durante una operación militar. Colocó varias fotografías antiguas sobre la mesa. Imágenes en blanco y negro de soldados jóvenes. Entre ellos, Tomás Castillo y Manuel Vargas. Juntos. Sonriendo. Vivos. Varios miembros de la Junta comenzaron a observar las fotografías sorprendidos. Alejandro continuó. Mi familia lleva más de 70 años intentando honrar esa deuda. Entonces miró directamente a Penélope. Y por primera vez, su voz perdió toda suavidad. El programa Legado Vargas no es un acto de caridad. Es una deuda de honor. La tensión en la sala era insoportable. Elena Vargas no recibió este programa por lástima. Lo recibió porque representa el legado de un hombre que salvó generaciones enteras de mi familia. Penélope quedó completamente inmóvil. Su narrativa acababa de destruirse frente a todos. Ya no había rumores. Ni insinuaciones. Solo verdad. Historia. Honor. La Junta votó aquella misma tarde. Por unanimidad. El programa Legado Vargas no solo continuaría. Sería expandido oficialmente a nivel nacional. Penélope Rivas renunció discretamente a la Junta una semana después. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, todos sabían por qué. 2 años pasaron. Y el mundo siguió avanzando. Pero para Elena Vargas, todo había cambiado. Terminó la carrera de administración empresarial con las mejores calificaciones de su promoción. Y tal como Alejandro había prometido, comenzó a trabajar junto a él en la Fundación Castillo.
Su principal responsabilidad era dirigir y expandir el programa Legado Vargas. El mismo programa que alguna vez la había salvado a ella. Ahora ayudaba a decenas de familias de veteranos en toda España. Padres, madres, hijos. Personas que, igual que Elena tiempo atrás, solo necesitaban una oportunidad real para volver a levantarse. Elena trabajaba incansablemente. Pero esta vez no lo hacía desde el miedo. Lo hacía desde la esperanza. Una cálida tarde de primavera, Alejandro y Elena estaban sentados sobre una manta en el Parque del Retiro. A pocos metros, Sofía y Alba corrían riendo entre los árboles. Sofía tenía ya 7 años. Alba, 3. Parecían hermanas. Y en muchos sentidos, ya lo eran. Elena apoyó suavemente la cabeza sobre el hombro de Alejandro. El gesto era natural ahora. Familiar. Porque lo suyo no había nacido de un cuento de hadas. Había nacido lentamente. Con conversaciones. Con silencios compartidos. Con respeto. Con heridas comprendidas. Alejandro nunca intentó rescatarla. Y Elena nunca lo vio solamente como un hombre rico. Se habían enamorado como dos personas rotas que aprendieron a reconstruirse juntas. ¿Sabes algo curioso?, dijo Elena observando a Alba correr detrás de una mariposa. Alejandro sonrió ligeramente. ¿Qué cosa? A veces todavía pienso en aquella mujer del supermercado. Alejandro giró la cabeza hacia ella. ¿La mujer del supermercado? Elena soltó una pequeña risa. Sí, la que estaba completamente perdida. La que sentía que había fracasado como madre. Alejandro pasó el brazo alrededor de ella suavemente. Yo también pienso mucho en ella. Elena levantó la mirada. ¿Así? Alejandro asintió lentamente. Y también pienso en aquel hombre que estaba tan solo, que había olvidado lo que se sentía conectar de verdad con alguien. Elena sonrió. Una sonrisa tranquila. Real. La clase de sonrisa que solo nace después de sobrevivir a mucho dolor. Alejandro miró hacia las niñas. Luego volvió a mirar a Elena. Tú no solo construiste una vida nueva para ti y para Alba. Su voz era baja. Sincera. También salvaste la mía. Los ojos de Elena se humedecieron ligeramente. Alejandro continuó. Antes de conocerte pensaba que el legado era dinero. Empresas. Poder. Cosas que sobreviven en periódicos o edificios. Miró a Alba y Sofía riendo juntas. Pero ahora entiendo que el verdadero legado son las personas que ayudas a levantar. Elena tomó suavemente su mano. Y durante unos segundos permanecieron así. En silencio. Sin necesidad de decir nada más. Porque ambos sabían exactamente todo lo que habían atravesado para llegar hasta allí. El camino había sido extraño. Doloroso. Improbable. Pero también hermoso. Y mientras el sol de la tarde cubría el parque con luz dorada, Elena comprendió algo importante. A veces la vida cambia completamente por un solo instante. Una decisión pequeña. Un gesto silencioso. Una simple lata de fórmula infantil en la caja de un supermercado. Ese había sido el comienzo de todo. La prueba de que los actos de bondad más pequeños pueden atravesar generaciones enteras. Y que las deudas de honor nunca desaparecen realmente. Solo esperan el momento correcto para regresar. Y aquí termina esta historia. Si alguna vez una historia así te acompañó en una noche difícil, en un viaje largo o en un momento de silencio, entonces ya valió la pena contarla. Cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando esta historia. Leo cada mensaje. Y si quieres volver a encontrarnos en la próxima historia, puedes suscribirte y acompañarnos una vez más. Gracias por estar aquí.